Bueno, muchas gracias a todos por haber venido esta mañana lluviosa y sin embargo tan propicia, ¿no? En la tradición bíblica la lluvia es un signo de bendición, así que es una alegría para mí estar en Alcalá. Además, siempre que vengo a Alcalá, ciudad natal de Manuel Azaña, vengo para hablar de cosas de Dios y de historia de la Iglesia y de historia del cristianismo y de mártires, con lo cual me siento doblemente satisfecho por lo que esto tiene de retribución histórica. Bueno, me acompañan los que probablemente sean en su campo los dos medievalistas más importantes vivos hoy. Ha fallecido hace poco Ladero Quesada, Luis Suárez. Joder, estaba pensando, pobre Ladero. Aquí si me dejan hablar mal, me cargo lo que queda del medievalismo patrio. En fin. Ayer estuve con él. No, y estaba vivo. Bueno, ha habido dos presentaciones que me ahorran a mí la tarea de presentarlos. Únicamente sí querría, y después creo que en la conversación irá saliendo a hacer referencia, aparte de la producción bibliográfica. Se ha hablado ya de uno de los libros más recientes de Alejandro Rodríguez de la Peña, La Europa de Dante, que además yo tuve la fortuna de reseñar para Alfa y Omega, y les quiero hablar también de la historia de la nación española, de Rafael Sánchez Saus, que si no estoy equivocado sale en La Esfera. Sí, en La Esfera, ¿verdad? El día 8. El día 8 de enero. Así. De enero, por esto digo, este mes. Así que el tema es que a veces cuando uno tiene la oportunidad de hablar de estas cosas y deja que la conversación transcurra, nos vamos sin concluir cosas. Entonces yo les he propuesto a nuestros dos invitados que vertebremos la conversación en torno a tres ejes a partir de unas palabras que yo voy a tener ahora durante un minuto y después vamos a terminar. Tenemos que ponerle fin a esto a la 1:30. Preguntas incluidas. Vamos a dejar entonces un tiempo para preguntas, pero haciendo honor a la mala fama que me precede, moderaré las preguntas. Si no tienen una forma interrogativa, las reconduciremos para evitar conferencias paralelas. Sin más, creo que hay tres claves que podríamos manejar para vertebrar esta conversación en torno a la Edad Media, nuestro tiempo, la evangelización y los desafíos que se presentan, ¿no? El primero es un libro de Rod Dreher, publicado hace algunos años, titulado La opción benedictina, que hizo enorme fortuna en los círculos y en los ambientes intelectuales católicos, a pesar de que Rod Dreher, buen amigo mío, persona a la que aprecio, hemos estado juntos muchas veces en Budapest, a pesar de que Rod Dreher es ortodoxo, como probablemente saben, y en este libro Rod Dreher plantea una lectura de la historia de la orden benedictina y de San Benito que parte de la idea de que el futuro del cristianismo es la construcción de pequeñas comunidades que actúen como células de resistencia en un mundo crecientemente descristianizado. En España esto tuvo una respuesta en lo que se dio en llamar la opción Pelayo, o la opción Paulina también, que era la idea de que no hay que recluirse, no hay que encerrarse en comunidades, sino que hay que salir a la agora, hay que salir al espacio público a evangelizar y hay que pasar de la idea de resistencia que defiende Dreher a una idea de avance. Y en la clave de la opción Pelayo, que quizá podría resultar quizá más incómoda, una opción de reconquista o de recristianización de la sociedad. Claro, el debate sobre la Edad Media, a mi juicio, en estos términos quedaba algo sesgado, porque lo que yo no aceptaría es la premisa de que los benedictinos se encerraron y de que los benedictinos se atrincheraron. De hecho, creo que lo que sucedió fue más bien lo contrario. Es decir, los benedictinos transformaron la sociedad de su tiempo. Y después de los 1000 años que dura la Edad Media, Europa ha sido transformada por la Iglesia Católica en el occidente latino y por el cristianismo y por el legado cultural de ese tiempo. Y yo quería empezar en este momento, ¿no?, de la Alta Edad Media o de la Antigüedad tardía, cuando es evidente que por una parte el cristianismo no va a desaparecer, pero que por otro lado hay un mundo pagano que persiste, y hay un mundo pagano que se resiste a desaparecer. Y hay, por un lado, una controversia apologética, hay, por otro lado, un choque cultural, y hay un modo de vida católico, cristiano, inspirado en la revelación, que es Cristo, que se ve como diferente, se ve como novedoso y se ve como radicalmente auténtico. Y yo quería empezar dándoles la palabra a nuestros dos invitados. ¿Quién se siente más cómodo hablando primero?
Cualquiera de los dos. Bien, pues Rafael, desde esta perspectiva del inicio de la Edad Media, el final de la Antigüedad tardía, ¿qué podemos aprender para nuestro tiempo? Pues vamos a ver. Yo querría, incluso antes de contestar tu pregunta, pues incidir un poco más en la refutación, creo, necesaria de la tesis de Bott o Robert Dreher. Porque en la opción benedictina, efectivamente, lo que plantea, que un libro que tuvo enorme éxito y en Estados Unidos y aquí, pero que yo creo que descansa, pues como se ha dicho, pues en una mala interpretación de lo que significó el ideal benedictino, incluso la propia vida de San Benito, etc. Pero después, cuando se hace una mala lectura de lo que significa un fenómeno tan importante como el monacato medieval, que verdaderamente es el instrumento fundamental durante siglos para la evangelización de Europa, o sea, no para la reclusión de Europa. Hoy estamos en una época, desgraciadamente, ¿no? Pues desgraciadamente, de pérdida de posiciones, de descristianización de Europa. Eso es evidente y no creo que descubra nada, ¿no? Entonces, en el siglo VI y en los siglos siguientes, aunque son épocas enormemente difíciles, lo que se ha llamado propiamente la Edad Oscura, hasta el siglo X-XI, pues no son siglos de regresión cristiana, sino siglos de construcción desde una base, pues debido a la dureza de los tiempos, pues muy precaria, de toda una civilización cristiana. Entonces, todo es al revés, ¿no?, de cómo se nos plantea. Pero además, claro, surge entonces la respuesta desde otro punto de vista. No, nosotros somos paulinos, queremos ser como San Pablo. Y entonces, pues también, cuando se dice eso, yo creo que se incurre en una, no interesada, pero sí en una simplificación de lo que significa San Pablo. Porque desde mi punto de vista, San Pablo es un místico también, o sea, no es solamente un hombre de acción. Leamos sus cartas y su experiencia, celebramos hoy el día de la conversión, la experiencia mística absoluta de conversión, de lo que significa luego. Ayer, hablando sobre estas cosas, con Alejandro le decía, es que yo creo que si San Pablo, pues sabemos que, porque él lo dice, que se va a Arabia, ¿no?, y está allí pues un tiempo, pues tal, si se hubiese quedado en Arabia, en su gruta, posiblemente y tal, también hoy sería santo. Es decir, él después siente la llamada a la evangelización de todos los gentiles y todo eso, y se convierte pues en el gran constructor de las iglesias, fundamentalmente en Oriente y tal. Pues ya lo sabemos muy bien, ¿no? Pero aunque no hubiese hecho eso, con la potentísima experiencia que él vive y que es profundamente mística, o sea, no lo podemos presentar como el hombre de acción que se contrapone al hombre espiritual que sería San Benito. Pues no, todo eso es un error. Y eso nos lleva, como todos los planteamientos intelectualmente sesgados o precarios o pobres, pues nos lleva a conclusiones que finalmente son erróneas y nos lleva a dicotomías que son absurdas, y es a plantear, pues eso, o somos paulinos o somos benedictinos. Y yo estoy convencido, pues, que Benito y Pablo hubiesen sido grandes amigos y hubiesen puesto de acuerdo a los 2 minutos en lo que hay que hacer. Porque además, San Benito no era para nada el hombre, aunque lo hace naturalmente, que se mete en una cueva y tal. No, él es un romano. Es que tenemos que pensar que en la época en que vive San Benito todavía Roma está en el momento en que se está desplomando, pero sigue siendo en muchos aspectos, en el que lo último es lo político, sigue siendo una realidad muy viva. Y Benito es un romano, y eso se ve pues en la forma en que concibe la propia orden benedictina, que naturalmente pues mientras él vive no se llama así, pues como un modelo de lo que es el derecho romano, todo eso, y al mismo tiempo de lo que también era Roma en cuanto a su tradición militar, es decir, gente absolutamente entregada a un ideal, a la disciplina, a la obediencia, pero al mismo tiempo sometida a la norma, a la regla, al derecho, y ese es Benito, un hombre que es un romano y que lo que hace es, a través de su obra, preservar para el futuro pues
parcelas enteras de la civilización romana, y nunca le pagaremos bastante eso, porque él no inventa el monacato, eso lo sabemos muy bien. Había otras muchas reglas antes de la suya, y había todo un monacato oriental y después otros intentos, y a veces pues muy interesantes. Por ejemplo, me estoy acordando ya que vengo de Sevilla, pues el propio Isidoro de Sevilla, San Isidoro también hizo su propia regla y fue monje antes, casi con seguridad, antes de ser obispo de Sevilla. Pero quiero decir que había habido otros intentos, pero tiene que ser él, con esa mentalidad, quien depure el monacato occidental y lo adapte al legado de Roma y, por lo tanto, a lo que todavía era Occidente. Y esa es la gran diferencia que marca el mundo, la orden benedictina, conforme se va configurando, que además faltarán siglos para que llegase a ser lo que después llegó a ser. Hay que esperar incluso a la reforma ya del siglo IX, del siglo X. San Benito pues, se mueve en la primera mitad del siglo VI, pues hay que esperar 300 años hasta que... ¿Y quién es precisamente Carlomagno y su entorno? Pues quienes le dan la configuración definitiva, la reforma de otro Benito, de Benito de Aniano. Todos estos datos, lo que quiero decir es que lo que no se puede simplificar la historia de esa manera, y aunque sea con buena intención, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de...? Y ahora sí, ya respondo a tu pregunta, después de todo esto, porque es que a mí me ponen... Pues eso, las falsas polémicas hacen mucho daño. Nos podemos a discutir sobre cosas absurdas mientras sigue la descristianización, y nosotros discutiendo si tenemos que meternos a construir pequeñas células al margen de todo, o a lanzarnos, pues no, mire, hay que hacer pequeñas células que vivan el cristianismo en profundidad, y al mismo tiempo, si son auténticas, se lanzarán a la evangelización. No puede ser una cosa sin la otra, y si hay alguien que quiere evangelizar, pues sin vivir en una comunidad firme, sin vivir las virtudes cristianas, sin vivir en oración, sin vivir dentro de lo que el mundo actual pues admite, pues una ascética, etcétera, pues tampoco va a evangelizar nada, ¿no? O sea que las falsas dicotomías nos olvidamos de ellas. Entonces, ¿qué podemos aprender del cristianismo de aquellos tiempos? Creo yo, dicho así, pues imagínense, ¿no? Es una mera opinión de alguien que además tampoco es precisamente experto ni en la baja antigüedad ni en el cristianismo de los primeros tiempos. Pero bueno, yo lo que creo es que hay que tener, pues... Bueno, para responder a esto voy a recordar una cosa que tenemos totalmente olvidada, y es que este año es el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, ¿vale? Y esto, por lo visto, nadie se ha enterado, porque yo no veo, sinceramente, pues que ni la Iglesia, ni en España, ni en ningún sitio, pues esté realmente motivada a lo que aquello significó. Nicea es el encuentro, el primer gran concilio ecuménico, del que sale nada menos que el credo, y el símbolo, por lo tanto, de la unidad de los cristianos, y del que además, entre otras muchas cosas, pues surge la configuración ya de la Iglesia, pues como aquello que va a articular el futuro de Europa, tanto en Oriente como en Occidente, porque tuvo incluso más importancia inicialmente en Oriente que en Occidente, ¿no? Entonces, ¿qué significa Nicea? Pues Nicea, y esto responde, o sea, ¿qué tenemos que fijarnos? Pues es la búsqueda, por encima de todo, de la verdad de Dios. Porque Nicea tiene lugar en medio de conflictos enormes y genera a su vez conflictos enormes, y hay una multitud pues, de herejías que otros concilios posteriores, tal, porque es el momento en que se está creando pues, toda la teología cristológica, todo eso. Pero es el afán de la búsqueda de la verdad de Dios, porque lo cómodo para los obispos de entonces, y muchos cayeron, y lo cómodo para los cristianos de entonces, pues ha sido el arrianismo, que es la transición y transigir con las exigencias del mundo de entonces. ¿El arrianismo qué es? Pues que Cristo es como Dios, pero no es como el Padre, no es Dios. Claro, es que eso es lo que escandaliza y lo que ha escandalizado siempre. Y en Nicea, ¿qué se dice? Pues miren, hay que buscar la verdad de Dios.
Y nos iría mucho mejor y nos adaptaríamos mucho mejor a lo que quiere el emperador, a lo que quiere esto, a lo que quiere tal, a lo que quieren las masas, a lo que quiere tal. Pues si llegamos a la conclusión de que Cristo no es Dios, es como Dios, es el Hijo de Dios, es tal, pero es otra cosa, porque claro, después había muchos arrianismos mitigados, ¿no? Bueno, pues el arrianismo hoy está más vivo que nunca. Es el mal de nuestro tiempo, de la Iglesia de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué podemos aprender desde mi punto de vista? Perdón, porque claro, yo no quiero ser dogmático, pero yo hablo de una manera muy enfática y eso me perjudica, ¿no? Pues en estos tiempos, sobre todo, en lo que todos están. Entonces, yo lo que quería decir es que en estos tiempos, pues lo que tenemos que perseguir es, ante todo, y sabiéndonos absolutamente pecadores, indignos, todo eso, pero no transigir nunca con la verdad, con aquello que pueda afectar a la verdad de la fe y del legado de lo que ha significado el cristianismo pues en todos estos tiempos. Y lo demás, pues yo creo que siendo importante, pues es menor, ¿no? Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, sí. Ricardo. Alejandro, ¿cómo lo ves? Pues la verdad es que ya veis en parte aclarado el panorama, coincido con vosotros dos en que el debate en torno a la opción benedictina es un debate basado en una falacia, en el sentido de que la hipótesis de Rothschild no se verifica históricamente. Otra cosa es que él tenga razón, que ahora hablaremos de eso, ¿no? En lo que él propone para nuestro tiempo. Pero desde el punto de vista histórico no hay esa retirada del mundo, ese ceder el ágora, ese ceder el espacio público, como reconociendo una derrota a los adversarios del cristianismo. Eso no se dio. Los benedictinos no hicieron nunca eso. En ese sentido, ya lo habéis dicho, se parte de una falacia en el debate. Otra cosa es si luego él acierta o no en su diagnóstico de cara a nuestro tiempo, que sería lo que luego veré después. Aunque ya lo ha hecho Rafael en parte, yo querría abundar en la idea. ¿En qué sentido? Vamos a ver, cuando Dreher toma la frase, porque la frase no es suya, toma la frase de MacIntyre, esperando a San Benito, y con eso construye un libro, que es un buen libro, por eso tuvo tanto éxito, claro. La expresión de MacIntyre de esperando a San Benito, que es como acaba su gran libro, que recomiendo a todo el mundo, After Virtue, después de la virtud, pues bien, en ese libro lo que MacIntyre quería decir no es exactamente lo que luego Dreher desarrolla, que es que hay una actitud benedictina que evidentemente es la base de toda restauración cristiana. ¿En qué sentido? En que lo benedictino que implica, lo ha dicho Rafael respecto a San Pablo, ¿no? Es que no hay cristianismo sin vida interior, no hay cristianismo sin oración, no hay cristianismo sin ese recogimiento del alma que implica la forma benedictina de vivir la oración, de vivir la comunidad. En ese sentido es indiscutible que Dreher acierta, es decir, si los cristianos creemos, más en concreto los católicos, que sin cuidar nuestra vida espiritual tenemos algún futuro, pues eso, seremos una ONG con muchísimos cientos de millones de seguidores, la ONG más importante del mundo, pero no parece que sea eso lo que el Señor vino a traer a la tierra, ¿no? Una ONG. En ese sentido es indiscutible que lo benedictino, si lo entendemos por cuidar la vida interior, recogimiento espiritual, pues por supuesto. Y el que diga que no a esto, pues no ha entendido a San Pablo ni al cristianismo. Ahora, la otra cuestión, que es la polémica, es estas comunidades que se meten en sí mismas para coger fuerzas, para alimentarse espiritualmente, cédeme el terreno al enemigo, es decir, que es un poco la parte polémica de la tesis, ¿no? El ágora pública, el espacio público, desde el punto de vista social, político, mediático, se lo cedemos a los nuevos bárbaros, que sería la analogía que hace Dreher. Pues la cuestión es, y luego daré mi respuesta personal al final, que los benedictinos no hicieron nada parecido. Claro, aquí la confusión parte, lo ha explicado Rafael, yo voy a abundar en lo que él ha dicho. Vamos a ver, evidentemente si uno toma la regula Santi Benedicti, la regla de San Benito implica, por supuesto, cualquiera que sepa los benedictinos, una vida intramuros, una vida enclaustrada. Es decir, lo benedictino se define por renunciar al mundo y vivir detrás de unos muros. Esa es la esencia de la regla. La cuestión es que en los tiempos recios que vivió San Benito en el siglo VI, romano, como ha dicho Rafael, muy romano,
y en los tiempos aún más recios que vendrán después de la muerte de San Benito, siglos VII, VIII, IX, sus monjes, los que seguían su regla, ¿qué hicieron? ¿Cumplir la regla? Pues no la cumplieron. Si yo estudio, es uno de mis temas de investigación, si yo estudio benedictinos desde el siglo VI al siglo XII, más o menos finales del XII, cuando ya aparecen las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos y ya no son tan necesarios, hay como 600 años donde los benedictinos incumplen sistemáticamente su regla que les exige no salir del monasterio, porque la regla benedictina por definición es una regla claustral. Si uno ve la regla franciscana, la dominica o otras reglas, ya sabéis todos, ya saben ustedes que el fraile, por definición, vive extramuros. Su labor de predicador, por ejemplo, en el caso dominico, es extra. El benedictino no tenía esa vocación y la incumplió. ¿Por qué? Porque había una exigencia mayor, que es la de la salvación de las almas, que están por encima del cumplimiento reglar. De modo y manera que sucesivos papas, empezando por el primer papa benedictino, San Gregorio Magno, pero hay una lista larguísima de pontífices, de obispos y de reyes que les pidieron que fueran a apagar fuegos, como si fueran una especie de bomberos. ¿Por qué? Porque esa disciplina militar a la que aludía Rafael, ese cuidado de la cultura que hacía que las últimas bibliotecas supervivientes de Occidente fueran benedictinas, ese cuidado por todo hizo que, por ejemplo, si hacía falta evangelizar a los paganos, se enviara un benedictino. Que no estaban para eso, vuelvo a insistir. Que hacía falta montar el Estado carolingio, la Cancillería de Carlomagno, todos son benedictinos. Cuando hay que acuñar moneda, son benedictinos. Cuando hay que crear escuelas de traductores, la famosa Escuela de Traductores de Toledo, que muchas veces es presentada como una especie de proyecto multicultural, es creación benedictina, de un arzobispo benedictino, y la cuidan arzobispos benedictinos cunecenses. Y podría darles, que no es el momento ni el lugar, una conferencia sobre lo que los benedictinos hicieron por Europa, brevísimamente, insistiendo en lo que ya ha dicho Rafael, estos benedictinos que empiezan con una docena de monasterios a la muerte de San Benito, Montecassino el más importante, pero son una docena. Cuando llega Carlomagno al trono, pues tienen una veintena, apenas han expandido. El monacato de tradición visigótico-mozárabe domina en la España cristiana y en el Al-Ándalus. El monacato irlandés es casi el dominante en las islas británicas, pero en buena parte del continente. El monacato greco-ortodoxo domina casi toda Italia. ¿Quién hace que los benedictinos sean la orden referencial de la Europa medieval? Carlomagno, que funda de una tacada 102 monasterios. Es decir, que quintuplica el número de benedictinos gracias a que les da las tierras y los medios para fundar monasterios. Cuando llega Cluny, la gran reforma, Cluny llegará a 1000 monasterios, pero Cluny no hubiera sido posible sin Carlomagno, sin el apoyo del poder político. Eso no lo olvidemos. Si los reyes, los benedictinos, han sido una orden marginal, como tantas órdenes marginales hubo en la Edad Media. Y luego, ¿de aquí qué sacamos? ¿Qué hicieron estos cluniacenses desde ese millar de abadías? Pues inician el movimiento de paz de Dios, que es la pacificación de Europa, convocan asambleas de paz y tregua de Dios para acabar con la violencia contra los indefensos, cosa que, por cierto, muchos obispos les reprocharon, pero es que si no lo hubieran hecho ellos, nadie lo hubiera hecho. De nuevo, la exigencia. Evangelizan a los países paganos. Ricardo conoce bien la historia húngara. San Gerardo, el gran evangelizador de los húngaros, es un benedictino italiano. Pero en Polonia hay benedictinos, en de Polonia, de Bohemia, de Escandinavia entera. Los vikingos se convierten por acción evangelizadora benedictina. La Inglaterra anglosajona se convierte por San Agustín de Canterbury, otro benedictino. Es decir, Europa, que el territorio de la Europa continental tenía, podemos decir, si esto fuera una unidad de 1, en kilómetros cuadrados, la Europa romana, gracias a los benedictinos duplicó el territorio. Volviendo a la analogía militar, sin necesidad de usar legiones. Las legiones eran las de la disciplina militar de la regla benedictina, pero sin derramar sangre. Y eso a veces no se tiene en cuenta. Inglaterra, que se había perdido para el cristianismo, había sido cristiana en época romana, pero ahora vuelve al cristianismo gracias a los monjes. Irlanda, no gracias al monacato benedictino, pero sí al monacato de San Patricio. Toda Escandinavia, todo el este de Europa se incorpora a eso que llamamos Europa, por cierto, expresión que usa un benedictino al servicio carlomagno por vez primera a nivel político, gracias a estos benedictinos. El Camino de Santiago es una idea benedictina, la Escuela de Traductores es una idea... O sea, podría estar una hora hablando de cosas que hacen los benedictinos fuera de sus monasterios. Pero no se trata de eso, este no es el marco. Aplicándolo a lo que es nuestro tiempo, pues yo voy a decir las cosas como las pienso y voy a abusar de la parresía evangélica. Hay que hablar a tiempo y a destiempo, opportune et importune, como nos enseña San Pablo
cuya conversión celebramos hoy. Si les regalamos la narrativa de lo que está bien y lo que está mal, si les regalamos el hacer leyes a aquellos que han decidido descristianizarlo todo hasta la raíz, si les regalamos los medios de comunicación, si les regalamos la política, si les regalamos el ágora, no digo que esté bien o mal, eso no me corresponde a mí decirlo, evidentemente por la forma en que lo digo está claro que no me parece muy bien, pero lo que está claro es que de benedictino esto no tiene absolutamente nada. No es benedictino, es una falacia. Los benedictinos no actuaron así, hicieron lo contrario. Renunciaron a lo que decía su regla, que es encerrados en el monasterio a hacer el hora et labora, y salieron a los caminos a predicar, molestara a quien molestara, y muchos de ellos dieron su vida. Si queremos tener contento al mundo, queremos que no nos moleste, nos encerramos en nuestras pequeñas comunidades, a lo mejor se reza mucho, eso no lo discuto, desde el punto de vista espiritual el recogimiento sin duda es bueno, pero de opción benedictina esto no tiene nada. La opción benedictina, y esto es un término polémico hoy en día, y lo uso conscientemente, es construir una cristiandad, no comunidades cristianas. Las comunidades cristianas son la base, pero el final del edificio, la cúpula, fue la cristiandad. ¿Qué ocurre? Que hoy día hablar de cristiandad, pues no sé por qué, pone muy nerviosos a algunos. Lo que hicieron los benedictinos fue hacer una cristiandad. Quería decir una cosa. Adelante, por favor. Ricardo. Sí, es que claro. además es mucho mejor que brote la conversación. Hay que tener en cuenta además otra cuestión, ¿no? Y es que el ideal benedictino nunca era para las masas cristianas, ni para los laicos. O sea, los monjes, pues, se concebían a sí mismos y así lo fueron siempre, pues como una minoría que hacía una opción absolutamente radical, pues, los 3 votos, pues dando llevarlos pues a la máxima expresión. Pero eso eran absolutamente conscientes de que eso no era para los laicos. Es decir, precisamente lo que distingue al monje es que no es un laico, y lo que distingue a un laico es que no puede aspirar ni de lejos. Eso no quiere decir que no hubiese laicos que inspirasen su vida pues en el ejemplo de los monjes, muchísimos, y surgen asociaciones de laicos, los oblatos, que están alrededor de los monasterios, que viven alrededor de los monasterios, que favorecen a los monasterios, pues en el momento de la muerte, en sus testamentos, antes, de muchas maneras, etcétera, etcétera. Pero nadie confundía que o pensaba que la vida del monje pues tenía que ser la vida del laico. La vida del laico se definía precisamente por todo lo contrario de lo que era la vida del monje. Entonces, y eran cristianos naturalmente, y además en esa interpenetración, o más que interpenetración, en esa relación continua entre lo que significaba la vida monástica y la vida laical en la Edad Media, pues se beneficiaban los dos. Lo dije yo antes de manera, pues digamos así, más por encima, ha entrado más Alejandro. Sin el apoyo de los poderes políticos cristianos, el monacato benedictino nunca hubiese sido lo que fue. La reforma de Benito de Aniano en el año 818, me parece que es, o por ahí, en lo que consiste, con todo el apoyo del Imperio Carolingio, entre otras cosas, es como los 800 monasterios que en ese momento existían dentro del ámbito del imperio, 200 eran propiamente imperiales, dependientes del emperador. Pues Benito de Aniano lo que hace con el apoyo del emperador es decir, la regla de San Benito a partir de este momento es la que se va a aplicar en estos 800 monasterios, empezando por los 200 que den ejemplo del emperador. Claro. Si eso no lo hace, el éxito y la potencia inmediata que adquiere pues, el monacato benedictino, pues no lo hubiese tenido nunca. Cluny, como bien ha dicho, es fundada por un duque de Aquitania. Y coge unos monjes que estaban y les da las tierras y todo lo que necesitaban para formar el que ha sido el monasterio más importante de la historia del monacato y bueno, junto quizá con Montecassino, pero Cluny tuvo mucha más importancia histórica, cultural, no sé. Y
Y lo que hace, pues naturalmente, es darle los instrumentos para que pudiese tener la enorme expansión que tuvo, asegurándole además un estatuto desde el principio de absoluta autonomía para preservarla de la injerencia de cualquier otro tipo de poder, empezando también de los poderes eclesiásticos, hasta del Papa, o sea que una cosa inaudita. Bueno, pues todo eso es porque los poderes políticos cristianos, que naturalmente ya existían, lo favorece. Luego, ¿qué quiere decir eso? Pues que sin poderes políticos cristianos y sin una sociedad cristiana, tampoco el monacato puede prosperar. Pero es que no puede prosperar, no podía prosperar en el siglo X, ni puede prosperar hoy. No nos engañemos. Entonces, si se llegase a la conclusión de que lo que tenemos que hacer es recluirnos en pequeñas comunidades con ansia de perfección, pues estaríamos más cerca de una de estas sectas tipo los Amis, estos, o como se pronuncie, que conocemos de las películas americanas y tal, que de verdad de lo que quiere y ha querido ser siempre la Iglesia. En el fondo, fíjense, este debate se dio en la Iglesia a la altura del siglo III, que es cuando comienza a haber muchas conversiones y es cuando históricamente sabemos, y hay testimonios en las dos direcciones, de quienes quieren una iglesia absolutamente pura para perfectos y para gentes que vivan pues, con una radicalidad total como las primeras comunidades, etcétera, y quienes dicen la iglesia, que precisamente tiene ese nombre, tiene que esa asamblea, tiene que acoger a todos, a los perfectos y a los imperfectos, y ayudar a los imperfectos a que sean un poquito más perfectos y no rechazar a los pecadores y tal. Bueno, pues ese debate ya se dio. Y lo que resultó fue el triunfo de la Iglesia abierta a todos. Y precisamente los que no es que estuviesen en contra de la solución, pero que dijeron, bueno, la solución puede ser buena, pero a mí no me va porque yo quiero llevar pues una vida estricta, absoluta, de ascesis total, de entrega total y no sé qué, pues son los primeros monjes, no precisamente benedictinos, que se marchan al desierto y que comienzan el movimiento monacal, pero en unas condiciones pues que no tienen tampoco mucho que ver con las de San Benito, ¿no? Pero o sea, los monjes son los que huyen, por decirlo así, por exigencia personal, pero son una minoría. Nadie pensó que ese fuese el futuro de los cristianos. Y el debate entre la Iglesia secta, que al final es a lo que seguiría, y la Iglesia universal, pues se supone, estaba resuelto ya en el siglo III. Pero claro, ante la situación que vivimos, de pérdida, de descristianización, de abandono de la fe, pues no nos extraña ni nos puede extrañar porque es una tentación. Yo lo entiendo que es una tentación, pero con todo el sentido de tentación, de abandonar ese combate que puede parecer absurdo y decir, oye, pues yo me recluyo en mi vida cristiana porque al final es hermosísima, ¿no? Entonces, pues viviendo así, me abstengo de todo lo demás y que el mundo gire, ¿no? Pero me parece que no es la solución. Hay una cuestión que salió al principio. Yo, viendo que la conversación iba a brotar naturalmente, sin perjuicio de que yo traía algunas cosas para ordenarla, me he traído un par de citas. Y una de ellas es de Benedicto XVI, me pongo en pie para nombrarlo, porque en uno de los 2 volúmenes de sus catequesis sobre los padres de la Iglesia que tiene publicado Ciudad Nueva, tiene una cita que me parece muy pertinente para cómo habéis concluido los dos, ¿no? Cita a Benedicto XVI en una catequesis sobre San Benito y dice, San Benito subraya, en sus reglas se refiere a la vida monástica, dice Benedicto XVI, como escuela del servicio al Señor, y pide a sus monjes que nada se anteponga a la obra de Dios, es decir, al oficio divino o liturgia de las horas. Sin embargo, subraya que la oración es en primer lugar un acto de escucha, que después debe traducirse en acción concreta. El Señor espera que respondamos diariamente con obras a sus santos consejos, afirma. Hasta aquí llega la cita de Benedicto XVI. A la luz de la Edad Media, ¿qué papel habría de desempeñar hoy la oración, la vida espiritual? Sabemos que San Benito, los grandes santos, San Juan Pablo II el Grande, Benedicto XVI, han sido hombres de oración. Desde la perspectiva medieval, ¿qué papel habría de desempeñar la oración en nuestro tiempo?
desde la perspectiva medieval, nada menos. Bueno, yo tengo que decir que había una costumbre durante siglos en España, y es que cuando se recibía en cualquier sitio, ¿no?, en un cabildo, en cualquier sitio, se recibía una carta del rey, pues entonces, antes de leerla públicamente, el que la tenía que leer se la ponía encima de la cabeza, así, como signo de acatamiento, y después ya pues la leía. Pues yo, con lo de Benedicto XVI, yo haría lo mismo, ¿verdad? En el libro me lo pongo sobre la cabeza, señal de acatamiento, todo lo que diga es imposible decirlo mejor. Hemos tenido la suerte de vivir pues esos años absolutamente extraordinarios bajo alguien que estaba a la altura de los grandes padres de la Iglesia de cualquier época que podamos imaginar. Y entonces, pues todo lo que diga para mí es como la Biblia. Pero aparte de eso, ¿no?, me preguntas, ¿no?, bueno, desde el punto de vista medieval, bueno, tenemos que pensar que claro, la oración ha sido siempre el motor de la vida del cristiano. Hoy, en algún momento, a partir de cierto momento, pues comienza a valorarse y a ponerse pues muy por encima de todos los sacramentos, ¿no?, precisamente la Eucaristía o tal. Pero la realidad es que sabemos que también durante muchos siglos, precisamente los siglos medievales y por muchos motivos, la gente comulgaba, ¿no?, los siglos medievales y modernos. Los cristianos comulgaban muy escasamente, muy pocas veces en el año. La confesión, que tiene tantísima importancia, pues durante muchísimos siglos no existió la confesión de como la conocemos, auricular, privada, tal. Era al final de la vida y era una confesión plena, y después de esa ya no podía haber otra confesión. En fin. O sea que durante mucho tiempo, por lo tanto, la oración ocupaba, y tiene que seguir ocupando, pues verdaderamente el centro absoluto. Esto es lo que explica esa necesidad, pues que también en la vida monástica, en la regla de San Benito, y en todas las reglas se le dice tantísima importancia a la oración. Ahora, ¿cómo era la oración medieval? Pues no la podemos imaginar pues como la oración que hoy hacemos todos los días, ¿no?, y delante del Santísimo, etcétera, entre otras cosas, porque no había esas formas de exponer al Señor, ni mucho menos, ¿no? Entonces, era una oración, pues, que la liturgia es una oración, además, que después es cantada, pero rezada, como sea, pero normalmente en voz alta. No hay esa interiorización que tenemos y que fechamos perfectamente, que es a partir sobre todo del siglo XIV, la devotio moderna, cuando la gente comienza a meditar sobre los textos, a hacer oración, pues digamos, de una manera absolutamente privada, personal y tal, ¿no? Bueno, quiero decir, el común de las gentes, ¿eh? No estamos hablando de San Francisco, ni estamos hablando de Gregorio Magno, ni de los grandes santos y todo. Pero el común de la gente, el común de los cristianos, pues rezaban de esa manera, y era la oración vocal, y no era tanto la oración mental, y a todo el mundo, y por eso el éxito, pues, vamos a decir, de fórmulas tan enormemente populares, pues como el rosario, que con todo y con eso es una cosa también, pues ya de muy tardía, de la Edad Media, etcétera, ¿no? Entonces, la oración es siempre central, pero también sabemos que la oración evoluciona, cambia, adopta distintas formas en función de cómo es también la sociedad, una sociedad que era pues mucho más integrada, más comunitaria, más eso. De los primeros siglos, pues no es esa oración que es una oración pues muy individualista también, la que solemos hacer ahora, la que suele atraernos más, a la que dedicamos más tiempo, etcétera, ¿no? Aunque la hagamos ayudados de textos del Evangelio o de pensamientos o de lo que sea, pero al final lo que se valora, y yo recuerdo a quienes me enseñaron con poco fruto, debo reconocer, por lo menos durante muchos años al principio, pues a intentar que rezara, pues era, pues léete estos pensamientos, léete esto, y yo leía uno tras otro y a mí aquello no me decía nada, ¿no? Y pues hombre, claro, hace falta para todo una madurez, ¿no? Pero probablemente intentar que un chico con 15, 16 años pues se ponga a leer unos pensamientos que al final son como aforismos y de ellos traiga una gran luz, pues es un error. Yo lo que creo, por mi experiencia personal, es que si me hubiesen hecho rezar el rosario de verdad y tal, pues hubiese tenido mucho más fruto, ¿no? Francamente lo creo, ¿eh? Creo que me hubiesen enseñado pues de verdad que rezar el rosario y lo hubiese aprendido mucho antes que lo he aprendido después, pues la verdad es que creo que me hubiese gustado más, ¿no? O sea que cada momento, pues, y cada experiencia, pero en fin. Alejandro, espero no haber dicho muchas tonterías. Sobre esto se me ocurre, así a bote pronto, son simplemente reflexiones a vuela pluma.
Lo primero, voy a provocar un poco, para fomentar un poco que haya preguntas. Yo he empezado matando a la Vero Quesada. Sí. De ahí en adelante, figúrate. Sí. Hay cuestiones que, y esto lo digo un poco a título de provocación luego de cara al debate, que a veces perdemos de vista. Por ejemplo, es habitual pensar que pagano, y estamos yendo a una época neopagana, significa necesariamente poco religioso. Es verdad que cuando hablamos de neopaganismo, de paganización de una sociedad, pues en principio lo que uno le viene a la cabeza es desencantamiento del mundo, secularización del mundo. Pero en realidad el paganismo histórico, término por cierto cristiano, la palabra pagano la acuñaron los cristianos, significa persona de campo, pagus significa persona de campo, pues el paganismo en su sentido original era, por supuesto, enormemente religioso. Enormemente religioso. Es decir, cuando los cristianos y los paganos entraron en relación, a veces en diálogo, a veces en conflicto, los cristianos no veían en los paganos enemigos en el sentido de que fueran gente de espaldas a la religión o de espaldas a lo sobrenatural, al contrario. Incluso hay un paganismo que ya en el siglo III es casi dominante, que es profundamente espiritualista, hasta el extremo, lo ha dicho también Rafael, que en ocasiones pues lo cristiano parecía como más mundano, porque tenían hasta un rechazo radical a todo lo que era la vida natural, incluido la procreación. Luego, cuidado con pensar que necesariamente el paganismo histórico implica rechazo de lo religioso. Es otra forma de lo religioso. Del mismo modo, y esto a alguno quizá le sorprenda, pues que hoy percibimos en los musulmanes, nos guste más o menos el Islam, pues una mayor visibilidad de su religiosidad. Es cierto, y esto hay muchísima bibliografía al respecto, que el cristianismo aporta a la historia de la oración en Occidente, y esto está estudiado, lo ha explicado muy bien Rafael, el lento desarrollo de la oración íntima, de la oración mental, que ya hay unos indicios en las obras de San Agustín y otros padres de la Iglesia, pero como ha dicho muy bien Rafael, realmente no se difunde a nivel popular hasta la Baja Edad Media. La oración, como en el paganismo, es comunitaria, es pública, es verbalizada. Y atención, y en esto Islam, cristianismo y paganismo, y judaísmo bíblico, por supuesto, lo comparten, están completamente en la misma onda, es un hacer oración de cada momento de la vida, es decir, hay una ritualización, una oración en cada momento significativo de la vida. De hecho, para el paganismo helénico, se piensa que Atenas es una especie de París del siglo XVIII ilustrado. En Atenas la media está estudiada de momentos religiosos de la vida cotidiana de un ateniense, eran 15 y 16 oraciones al día. Cada vez que salía por la puerta hacía una oración, o sea, era constante, por supuesto, cada acto público, cada acto laboral, en la vida campesina, en la vida matrimonial, en la vida familiar, constantemente están haciendo algún tipo de ceremonia religiosa. El famoso tema de las 5 oraciones al día de los musulmanes, oración que hacen pública, que a veces es comunitaria, a veces no. Los especialistas en orígenes del Islam, grandes especialistas, han determinado que hay una influencia clarísima, como en tantos otros temas coránicos, de las iglesias siríacas, y son las 5 oraciones prescritas de la liturgia de las horas del monacato oriental. Y aquí yo quiero poner en valor algo, quiero poner 2 ideas de cara, porque también se nos ha pedido que hablemos de historia, no solo de historia, sino también del presente. Pues primero, la liturgia de las horas, la salmodia, esa centralidad de los salmos, tan medieval, benedictina y medieval en general, porque luego se difunde a la devoción laica, la devoción del seglar. Pues yo es algo, ya sé que muchos de ustedes o de vosotros lo haréis, que recomiendo vivamente, la liturgia de las horas, a partir de la salmodia. Esto era el pulmón, luego se añadiría más tarde en el siglo XIII el rosario, pero hay que recordar que hasta el siglo XIII no hay santo rosario. La salmodia es el pulmón de la espiritualidad medieval.
la liturgia de las horas, reglada, disciplina, es que la oración espontánea, intimista, que tiene algo de maravilloso, diálogo con el Padre, si solo es eso, pues hay una cierta dimensión del impulso y en la vida que llevamos a veces es más sano, aparte de los momentos que uno quiere dar gracias o espiritualidad que es intimista, mística, maravillosa, por supuesto, y fundamental, pero la otra también es necesaria, la disciplinada. Y luego está, y acabo, la cuestión de lo sobrenatural. La oración parte de la base de que lo sobrenatural es tan real o más que lo natural. Una cosa que yo envidio de la Edad Media, hay cosas que, cuidado, yo no soy de los que piensa que la Edad Media necesariamente fue mejor, hay cosas en las que fue mejor y en otras peor, pero lo que sí nos puede dar lecciones la Edad Media es que lo sobrenatural, en ese mundo donde todavía no se ha producido el desencantamiento del mundo, ese materialismo que, aunque seamos creyentes, lo contamina todo, donde parece que solo lo que tocamos existe. El mundo medieval, como el mundo de los primeros cristianos, en eso es absolutamente igual, es un mundo poblado de ángeles, de santos, donde los ángeles y los santos son tan reales como la persona que estoy tocando a mi lado. Es un mundo donde el ángel custodio es un compañero que te protege de las asechanzas de la dimensión también real, aunque algunos digan que no, de lo sobrenatural en lo negativo, el demonio, ese gran olvidado de nuestro tiempo. Es un mundo donde hay ángeles y demonios, donde hay santos protectores, donde está la persona constantemente pensando en aquello que no ve, en lo invisible. Pues bien, la religiosidad, también la católica, que se ha visto a veces influida por esto, la religiosidad del siglo XIX y XX, muchas veces se ha visto contaminada de un inmanentismo donde parece que se puede vivir al margen de los ángeles, de los santos, y como si el demonio no existiera. Pues no parece que sea lo que leemos en los evangelios, ni en los primeros, no digo en la Edad Media, los padres de la Iglesia, es decir, si realmente los ángeles, los santos, los demonios no juegan ningún papel, pues el cristianismo ha estado equivocado 1900 y pico años y nosotros somos más listos que San Pablo, que San Agustín, que Santo Tomás de Aquino, y les puedo dar la lista entera si quieren, y tardaría 5 horas. Piensen en ello también. También hay que pensar que la oración parte de la base de que lo sobrenatural es real, no solo oración al Padre. Es vivir como si lo sobrenatural fuera real. Y eso se echa de menos muchas veces en nuestros días. Y esto haces mucho hincapié en las intervenciones, en que hay que tener una perspectiva sobrenatural, ¿no? Me acordaba mientras hablabas, de uno de nuestros capellanes de la facultad, que una vez le preguntaba yo, ¿y tú cómo le explicas a la gente lo que hace, en qué consiste tu trabajo, ¿no? Y él decía entre agradecido y maravillado, ¿no? Decía, yo traigo a Cristo al mundo cada día. Claro, el hombre medieval, entiéndase, el hombre y la mujer, no haría falta explicar esto, ¿no? Tenían esa mirada, pero hay un momento en la Edad Media en la que llega el tema del milenio, ¿no? Y parece que el mundo se va a acabar, y también nosotros hoy tenemos la sensación de que el mundo se va a acabar, ¿no? Sea por el terror nuclear, sea por la cuestión ambiental, sea por la sensación de que estamos en una crisis de civilización. En otra de las colecciones de las catequesis de Benedicto XVI, Maestros y místicas medievales, también de la misma editorial de Ciudad Nueva, Benedicto XVI cita un texto que a mí me gusta muchísimo, creo que es de mis textos medievales favoritos, de Raúl Glaber, o Rodolfo el Glabro, describiendo cómo es ese mundo, ¿no? Dice Benedicto XVI, durante casi 3 siglos, a partir de comienzos del siglo XI, justo después del año 1000, dice, en Europa se asistió a un fervor artístico extraordinario. Es una catequesis sobre el tránsito del románico al gótico, ¿no? Y dice, un antiguo cronista describe así el entusiasmo y la laboriosidad de aquellos tiempos. Sucedió que en todo el mundo, pero especialmente en Italia y en las Galias, se comenzaron a reconstruir las iglesias, aunque muchas de ellas, que todavía estaban en buenas condiciones, no necesitaban esta restauración. Era como una competición entre un pueblo y otro. Parecía que el mundo, liberándose de los viejos andrajos, por todas partes quisiera revestirse del blanco vestido de nuevas iglesias. En definitiva, los fieles de entonces restauraron casi todas las iglesias catedrales, un gran número de iglesias monásticas e incluso oratorios de pueblo.
Cuando pienso en que nos puede enseñar ese terror del año 1000 y la superación del año 1000, ¿no? Y ese momento de florecimiento o de renacimiento, creo que el término no es incorrecto, de la civilización del occidente medieval, es que quizá también nosotros estemos viviendo un momento de tránsito. Y quién sabe si dentro de unas décadas tendremos otro encuentro aquí y estaremos asistiendo a un tiempo en el que se reconstruyen las iglesias, ¿no? Y Europa se vuelve a cubrir de un blanco manto de iglesias. Y Rafael, Alejandro, ¿qué podemos aprender de ese tránsito después del terror del año 1000 que podamos aplicar a este momento de crisis que estamos viviendo? Ahora que conteste primero Alejandro. Alejandro, sí que... Pues pensaba que iba a tener tiempo para pensar la respuesta. Claro, es que ustedes no lo ven, pero tiene una hoja secreta con códigos medievales ahí escritos que descifra. Sí. Bueno, el manto de iglesias de Glaber es una frase preciosa, me encanta. El manto blanco de iglesias. En la Edad Media, o sea, los que nos dedicamos a estudios medievales, la utilizamos mucho por su belleza plástica, por lo que expresa. A bote pronto, ya digo, estaba pensando qué responder, se me ocurren dos ideas. Una, esta sociedad que en el año 1000, esto Rafael lo conoce muy bien, está en una situación dificilísima de supervivencia, el despegue, el renacimiento al que aludía Ricardo empieza justo en ese momento, pero tarda en despegar y hay hambrunas. De hecho, Glaber habla de varias hambrunas en su crónica. Hay incluso situaciones de supervivencia para comunidades enteras. Esto es muy estudiado por los historiadores franceses, sobre todo afecto a Francia. Pues bien, esta sociedad que está en una situación de supervivencia, una precariedad de vida económica brutal, se dedica a construir iglesias sin parar. Un manto de iglesias, es el esplendor del románico. Esto es también para pensar en ello. No digo, por supuesto, hay que dar el pan al hambriento, pero no solo de pan vive el hombre. El pan al hambriento, por supuesto, pero no solo de pan vive el hombre. Ellos lo tenían claro. Segundo, este manto de iglesias, y aquí voy a cambiar un poco de tercio, pero está relacionado, la explosión del románico, que anuncia la futura explosión luego del gótico, tiene un denominador común, que es muy de San Benito y que luego era suyo San Francisco de Asís, que es la idea de que la belleza es un camino hacia Dios. Lo que se llama la vía pulcritudinis, la vía de la belleza. A través de la belleza conocemos a Dios, que es bueno, verdadero y bello. Dios es bien, verdad y belleza. Luego, a través de la verdad, por supuesto, Rafael aludía a Nicea, pero también a través de la belleza. A veces también hemos olvidado esto, los cristianos del siglo XX. Y voy a decir algo que a lo mejor a alguno no le gusta, pero lo pienso así. En iglesias feas se puede rezar, por supuesto, el santo sacrificio del altar es igual de verdadero que en la catedral gótica más bella o la catedral barroca más bella. Vale lo mismo a una parroquia garaje que en el Vaticano. Eso hay que tenerlo clarísimo en la teología eucarística. Pero la belleza ayuda. La belleza de la música. No es lo mismo una iglesia con canto gregoriano o música barroca que una iglesia que no tiene música. No es una iglesia fea que una iglesia bella. No es lo mismo una iglesia con un código cultural artístico propio, creado por ella, nacido de ex corde ecclesiae, del corazón de la iglesia, como fue el barroco, el gótico, el románico y otros estilos, que un arte que lo que hace es mimetizar el arte de una época atea, donde no distingues el garaje de la iglesia. Y sé que esto hay gente que no lo entiende, dice esto es accesorio. Bueno, sí y no. La belleza es una vía hacia Dios. La belleza de la música, la belleza del arte. Por eso la iglesia, si miran los 2000 años de historia de la iglesia, desde papas, obispos, santos, monjes, laicos, ha cuidado mucho la belleza artística, la belleza literaria. Las creaciones literarias de los santos son maravillosas y han cuidado la belleza. Luego, la segunda reflexión, que no tenemos que estar todo el mundo, sé que este tema es polémico, es
que hay que construir iglesias, por supuesto, que no solo de pan vive el hombre, pero hay una belleza cristiana, que cuidado, no es unívoca, porque hay quien le gustará el barroco, quien le gustará el gótico, a mí me gusta el gótico más que ningún otro estilo, pero ¿quién soy yo? ¿O quién es ni siquiera un papa para decir que el barroco es más católico que el gótico, ¿no? Es opinable. Pero sí tengo claro que hay lugares donde nada me invita a la oración. Yo he entrado en iglesias donde absolutamente nada, evidentemente luego uno se recoge, se pone en disposición y se celebra la misa, pero al entrar pues te apetece casi, en algunas, pues no sé, parecen más lugares para un concierto o para un congreso de otro tipo, ¿no? Pues creo que sobre esto hay que hacer una reflexión, pero respeto al que piense distinto porque sé que es un tema muy, muy opinable. Bueno, yo no he pensado nada, ¿eh? Yo estaba oyendo a Alejandro todas estas cosas tan interesantes, pero yo primero que querría decir en relación con el texto que has leído y tal, bueno, eso de los terrores del año 1000 que tantas veces hemos oído, pues, yo no sé, Alejandro, tú qué pensarás, pero bueno, realmente no hubo ninguna oleada de pánico ni nada de estas cosas. Ha habido otras épocas no tan nombradas como del año 1000, que naturalmente pues nos impacta mucho por eso, por lo que tiene de cifra redonda y perfecta, y claro, como después sabemos, el milenio, el milenarismo, el fin del mundo y todo eso, pues nos creemos que estaban obsesionados pensando que iba a terminar el mundo y realmente pues para nada era así. Los terrores del año 1000, los auténticos, son los que de una forma también ha mencionado Alejandro, pues el siglo X, que es el siglo previo, justo hasta el año 1000, es el llamado por los historiadores el siglo de hierro. Es un siglo dificilísimo por muchos motivos, entre otras cosas porque los enemigos exteriores a la cristiandad, desde los normandos, los vikingos, los sarracenos por el sur, los húngaros y tal, pues la tenían sometida a una presión brutal, ¿no? Una cosa tremenda, y hasta que las cosas como son, hasta que no se vencen a esos enemigos y no se les pone pues, más allá de ciertas fronteras y tal, pues no se comienza a respirar. Esa cristiandad necesitó ante todo pues también liberarse de sus enemigos externos, ¿no? Y antes de empezar a poder, digamos, a poder comenzar a dar otro tipo de frutos, ¿no? Todos esos frutos son un poquito más tardíos que el año 1000, ¿no? Por ejemplo, el Camino de Santiago. Pues el Camino de Santiago, que es el que llena de iglesias, es verdaderamente el románico, que es el primer arte internacional, es decir, del que participa toda la cristiandad occidental, toda, ¿no? Pues es llamado también el arte jacobeo, es decir, es que nace en torno al Camino de Santiago, y sabemos bien pues que hasta bien entrado el siglo XI pues no se convierte el Camino de Santiago pues en lo que realmente llega a ser, y ahora no vamos a hablar del Camino de Santiago, pero en torno al Camino de Santiago, con todo lo que significa, es como nace todo el románico. Y eso que ha comentado o que ha leído Ricardo tiene que ver pues con fenómenos como el del Camino de Santiago y otros parecidos, en el que eso no surge porque sí, no es que hay una explosión, de repente a la gente le da por hacer iglesias, ¿no? Sino que hay una necesidad porque hay masas en movimiento. El Camino de Santiago era recorrido cada año por cientos de miles de personas en una Europa que tenía 50 millones de habitantes, que recorrían toda Europa pues para poder venir a postrarse ante el apóstol, y junto con eso pues había un movimiento también, que también hay que decirlo, económico, de ideas, esto y tal, entre otras las artísticas, etcétera, absolutamente extraordinario, ¿no? O sea, que las cosas se interpenetran y no es simplemente que de repente la gente empieza a hacer iglesias. Ahora, la cuestión es la profundidad que adquiere ese movimiento. Yo estuve este verano que tenía unas ganas desde hace un montón de años. Lo mismo tenía muchas ganas de venir a Alcalá, y es la primera vez en mi vida que estoy en Alcalá, tengo que decirlo, y claro, pues estoy contentísimo de por fin estar en Alcalá. Pues yo tenía muchísima ilusión de ir al norte de Palencia a conocer el románico palentino, que es una joya y una maravilla. Yo les digo a todos que vayan por allí, si pueden, a conocer aquello. Entonces, a mí lo que me asombró, aparte de la belleza de algunas colegiatas pues, y de algunos templos magníficos y no sé qué, era la dispersión en la que prácticamente cualquier aldeíta, hoy pueden tener 0 o 15, 20 habitantes. En el siglo XII, que es una época que es cuando se construye casi todo eso,
pues a lo mejor eran aldeas que tenían 20, 30, 50 vecinos, eso tirando muy por lo alto, vecinos quiero decir familias, ¿no? Y tal, pero eran pequeñas comunidades. ¿Y qué cosas construían? Teniendo en cuenta lo que costaba, además en piedra y perfectamente labrada, y con qué detalle, y con qué amor, y con qué cuidado, los capiteles, esto, lo otro, todo una verdadera maravilla. ¿Y de qué arte? Del arte que en ese momento es pura vanguardia, el románico. Pura vanguardia, y que además es carísimo. Y entonces resulta que pequeñas comunidades campesinas se dotan de capillas, pues naturalmente adecuadas a su tamaño y tal, no son grandes iglesias, bueno, donde eran mayores, pues ya se hacen las iglesias mayores, pero en esas pequeñas iglesias, que están además cerquísimas unas de otras y tal, poder hacer unos recorridos y en una mañana ve 6, 8 iglesias que están en un puñado de unos cuantos kilómetros a la redonda, absolutamente preciosas todavía después de tantísimo deterioro como han tenido sobre todo en los últimos siglos. Bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Estas son comunidades pobres comparadas con nosotros, pero dedicaban su dinero y lo que conseguían y tal, lo dedicaban a eso. Y yo me dio por pensar, detrás de cada una de estas iglesias tuvo que haber un cura que se empeñó en hacer una iglesia. Y una buena iglesia para su comunidad. Esto no se le ocurre naturalmente al porquero, ni al otro, ni al carbonero. Lo entusiasmará y pondrá después, porque muchas las construían estos mismos hombres y tal, los canteros y eso pues vendrían de donde fuera, pero para muchas tareas pues sería la gente del propio lugar, y los entusiasma y los pone a trabajar y además les saca las perras, todo eso para hacer la iglesia. Pero si no hay un cura que se empeña, luego... No, yo lo tengo clarísimo. Y antes de eso pues tendría que haber un obispo en Palencia o Burgos, que era de donde dependían, que para decir, oiga, ustedes tienen que hacer iglesia. Pues, y que lo cómodo hubieran sido que hubiesen hecho un chocete allí, no sé qué. Ah, no, la mejor iglesia que se puede construir. Y da la casualidad que cuando de verdad no tenían dinero y entonces siguen construyendo según el modo antiguo, y vemos iglesias que es curiosísimo, son iglesias rupestres en las que en una gruta y adecuado y tal, porque el terreno lo permite, pues labran una iglesia. Claro, se ahorran toda la piedra ya la tienen, la excavan, pero reproducen interiormente todas las formas del románico. Uno está dentro y es como si estuviese dentro de una iglesia románica, solo que no es una iglesia románica. ¿Qué quiere decir? Que el impulso de buscar también la emulación. Yo no me puedo pagar esa iglesia, pero en la medida en que pueda, ese arte superior, eso que es lo que tiene el vecino y que sé que tal, yo no lo puedo pagar, pero lo voy a hacer lo mejor posible. Lo voy a hacer que parezca exactamente eso. ¿Y todo eso por qué? Pues para gloria de Dios, claro, porque a ver estos hombres que iban a esperar. Luego también y es muy importante siempre, pues voy a hacer una iglesia que sea mejor que la del pueblo de al lado, ¿eh? Y bueno, eso pues, es un estímulo siempre en las cosas. Oye, yo no lo condeno, ni me parece que eso sea negativo, para nada, ¿no? Entonces, bueno, ustedes, voy a hacer unas jornadas mejores que las de no sé qué, donde sea de Cuenca. Pues claro, pues hay que tener el estímulo en la vida de hacer las cosas lo mejor posible. Pero a mí lo que me sorprendía era eso, ¿no? Es decir, no que se hagan grandes iglesias, no que se hiciese la catedral, por el mismo tiempo la catedral de Santiago, ni la catedral de Jaca o tal, no, sino como en un pueblecitos de 100 habitantes en su momento se hacen iglesias que ahí están. Mejora eso, si puede, ¿no? Bueno, pues eso no surge como una seta. Son mucho esfuerzo, eso tal, pero la gente pues lo tenía claro. Ahora también es verdad que se tienen que dar las condiciones muy diversas y es una época próspera, ¿eh? No es esa época en la que se construye así tal, dentro de lo que era la sociedad medieval y dentro de lo que era una sociedad campesina, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo estoy convencido que Palencia no ha conocido una época mejor después en toda su historia que el siglo XII o el siglo XIII, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues todo eso influye, pero hoy tenemos el dinero y nos falta todo lo demás. Estaba pensando, ahora que hablabais de la arquitectura, ¿no? Del románico, del gótico, que, claro, está la belleza del continente, el templo, digamos, las vidrieras, Alejandro evocaba la música, y está la belleza intrínseca de la liturgia, ¿no? Y la importancia que tiene el cuidado de la liturgia. Me estoy acordando de otro libro de Benedicto XVI, no lo he traído hoy porque tampoco iba a venir yo, pero recomiendo vivamente su lectura, que es El espíritu de la liturgia,
sobre la importancia que tiene tomar conciencia y recordar que la liturgia que celebra la Iglesia aquí reproduce la liturgia del cielo, ¿no? Yo, ahora que desde que faltó mi padre le presto mucha atención a estas cosas, es un momento de la semana en el que tengo ocasión de compartir lo que él también está viviendo, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas. Nos han pedido que terminásemos a la 1:30. Y sé que puede haber cierta flexibilidad, pero querría que pudiésemos terminar de modo ordenado y, por lo tanto, les voy a dar la palabra a ustedes. Lo que pido es que sean preguntas o intervenciones breves, de tal manera que haya tiempo para que puedan responder también con cierta holgura, por favor. Hay por aquí un caballero que tiene una pregunta. Yo diría que la vociferase, pero es que si pero es para que se pueda grabar. Quiero decir, para que se pueda oír en la grabación. Aquí está ya. Sí, soy Pablo Ginés, de Religión y Libertad. He podido entrevistar a los dos ponentes en distintas ocasiones y me lo paso siempre muy bien porque me gusta mucho la historia. Vale, o sea que el cristianismo creció porque Constantino lo hizo en Nicea, con todo el poder político monolítico del único emperador. Y el cristianismo del año 800 creció porque lo hizo Carlomagno, con todo el poder político monolítico del único emperador. Bueno, había otro en Oriente. Entonces, que la opción actual es la opción constantiniana. Trump será nuestro Constantino y Vance, que es católico desde hace 6 años, será nuestro Carlomagno. Y por lo tanto, que lo hagan ellos, los políticos, los poderosos, porque yo no puedo hacer casi nada, ¿no? Cuando yo entrevisté a Rotreger, que hablé con él 2 veces, su miedo era ese, que la gente apostaba por la política y un político poderoso lo solucionará. Claro que ni Trump ni Vance van a ser tan poderosos como Constantino y como el otro en su tiempo, porque aunque tengan bombas atómicas, no tienen 15 años, 20 años y todo el poder para él, sino que estarán 4, 8, 10 años. Alejandro, Rafael. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Esto exigiría un diálogo con más tiempo, pero brevísimamente. Entiendo que has hecho una reducción al absurdo para cuestionar la tesis y lo entiendo como recurso dialéctico, pero vamos a ver, la realidad histórica que tú conoces es Carlomagno y Constantino no podrían haber hecho absolutamente nada con todo el poder que hubieran tenido y mucho más si no hubiera habido una serie de santos. En el caso de Constantino se calcula, las cifras más prudentes son 20.000 muertos en la persecución de Diocleciano, que se dio en la juventud de Constantino, y si uno ve la lista de personas canonizadas que participaron en algún aspecto de la época constantiniana, pues es espectacular, ¿no? Entonces, evidentemente, el poder político, por bien intencionado que sea, si no tiene lo más importante, que es una comunidad cristiana de una enorme vitalidad, como era la de época de Constantino o la de época de Carlomagno, con todos sus problemas, hablamos de los benedictinos, pero no solo los benedictinos, pues evidentemente el poder político no puede hacer nada. No, el tema es que esa comunidad que tiene que adquirir vitalidad por ella propia, por ella misma, por sí misma, necesita, ¿cómo decirlo?, para ganar la plaza pública necesita el apoyo político, porque tenemos comunidad. A lo largo de la historia tenemos, voy a poner 2 ejemplos, una respuesta brevísima, 2 ejemplos de lo que pasa cuando no hay ningún apoyo político y de lo que pasa cuando el apoyo político genera algo que en el fondo es artificial, ¿no? Como todo el mundo sabe, el Japón de los shogunes había unas comunidades cristianas creadas por los jesuitas y agustinos de una enorme vitalidad. El cristianismo japonés casi desapareció. ¿Por
¿Por qué? Pues porque el poder político decidió acabar con él. O sea, esto de que es cierto que la frase esta de la sangre de mártires engendra cristianos, sí, siempre que no se aplique suficiente fuerza durante un tiempo suficientemente largo. La historia está en ejemplos de cristiandades extinguidas, porque el poder político se aplicó de forma sistemática y suficientemente duradera a ello. Luego, pensar que solo lo que es estas pequeñas comunidades, sin intentar ganar en la plaza pública, pueden llegar muy lejos, pues yo creo que no es así. Y de hecho, basta ver la historia de España en el siglo XX, que nos presenta ejemplos y contraejemplos de las dos cuestiones. De nuevo, pongamos, esto es un ejemplo polémico, pero yo creo que hay que sacarlo. Las políticas de Franco son un Estado apoyando a la Iglesia como difícilmente se la puede apoyar más. Eso es indiscutible, ¿no? A todos los niveles. Ha tenido, visto desde hoy día, mucho éxito. O sea, no puedes depender del Estado, no puedes, o sea, en eso, Pablo, estamos completamente de acuerdo. Si dependes de algo que es artificial, porque hay que saber lo descristianizada que estaba España, la República, eso no se puede revertir desde el poder, si solo es desde el poder. Ya sé que hay muchos ejemplos de seminarios llenísimos en los años 40, 50, sí, y eso es indiscutible, pero está claro que había algo de artificial y se ha visto luego, ¿no? Luego, creo que las dos opciones, en mi opinión, son erróneas. Tan erróneo es pensar que la vida social, política, cultural y mediática no es necesaria, que basta con estas comunidades en introspección, como pensar que esto se soluciona, como dices tú, con que venga un Trump o un Vance o lo que sea, y que desde la acción legislativa, la acción política, no, porque si no hay una vida realmente espiritual de esa iglesia, pasará ese poder político y todo volverá a la misma esterilidad anterior, porque hay algo de artificialidad en todo lo que el Estado impone desde fuera. Pero vamos, es para desarrollarlo. Rafael. Yo estoy tan de acuerdo con Alejandro que creo que es mejor dar paso a otra pregunta. Porque... Bueno, yo no iba a decir nada, porque en realidad la pregunta no iba dirigida para mí, pero se me ocurre una cosa al socaire de lo que decía Alejandro, y es verdad lo que has dicho del apoyo a la Iglesia desde el Estado. Lo que pasa es que parte de la cultura, no quería tanto, quizá no tanto en el tema político, pero parte de la cultura de la transición y posterior a la transición radica precisamente en socavar la vida religiosa y desarraigar a la Iglesia de la sociedad española. O sea, creo que si vemos la cultura de la década de los 80, el creciente control de las industrias culturales, una de sus actividades a las que se dedicaron con mayor ahínco fue precisamente una labor de descristianización, lo cual no enerva o no impugna lo que decías de la descristianización anterior y de las consecuencias de la persecución religiosa. Hay que recordar, tendemos a pensar que la persecución religiosa fue solo durante la Segunda República Española, pero las quemas de conventos comienzan en el siglo XIX. Y con lo cual ha habido varios momentos en los cuales se ha tratado de descristianizar la sociedad, me atrevería a decir incluso a nuestro pueblo, ¿no? Y creo que estamos viviendo uno de ellos, uno de estos periodos, prolongado a lo largo de décadas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Aquí hay un señor, por favor. Bueno, hemos escuchado que todos estos cambios y estas respuestas a estos cambios han sucedido en épocas y se los adjudicamos o se los achacamos a un personaje. Siempre ha habido una figura de liderazgo que es el que impulsa el cambio, el que transmite la idea y el que maneja. Sin duda alguna, si no hay liderazgo efectivo, pues la gente no tiene a dónde seguir. Van a estar como corderos siguiendo a nada. En estas épocas que estamos viviendo, ¿de dónde debería venir el liderazgo? ¿Cuál es el liderazgo que se ve? ¿Es un liderazgo
del Vaticano, es un liderazgo de cada cura, es un liderazgo laical, es un liderazgo de la ACDP, porque yo veo que hay muchas intenciones y mucha gente que está buscando que alguien levante la mano y diga sígame que para aquí vamos, o estas son las iniciativas que se toman. Digamos que es una pasividad, pero no es una pasividad porque el cristiano esté dormido, sino es una pasividad porque yo veo que el cristiano está esperando que salga alguien y diga, yo creo que lo que se debe hacer es esto. En este momento histórico, ¿a qué líder ven ustedes que va a impulsar o de dónde va a salir? Como yo estoy acompañado de dos catedráticos de historia medieval, no voy a hablar ni de Pío XII, ni de San Juan Pablo II el Grande, ni de Benedicto XVI, sino que voy a ceder la palabra a nuestros invitados, por favor. Bueno, es que yo creo que un problema del catolicismo, no digo del cristianismo, pero del catolicismo, desde luego del siglo XX y del siglo XXI, es esa obsesiva necesidad de un liderazgo y de una estructura jerárquica que tiene que dirigirlo absolutamente todo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es que discrepo un poco de lo que usted dice. Es decir, yo tampoco creo sinceramente que la sociedad en su conjunto esté esperando que aparezca un líder cristiano para seguirlo con suficiente fuerza y tal. No, yo creo que es quizá ahora pues mucho más importante pues insistir en, más que en los liderazgos, pues en lo que yo comencé diciendo, ¿no? En la vigencia de la verdad de nuestra fe y por lo tanto de los principios y por lo tanto dejar actuar a Dios una vez que le concedemos eso, que tiene la autoridad y la capacidad para dirigir nuestras vidas a partir de unos principios, a partir de una moral que tenemos que asumir y que si no lo conseguimos, porque claro, conseguirlo pues no está al alcance, vamos, de nadie plenamente, ¿no? Pues que somos pecadores y confiar en su misericordia, etc. O sea, si no entramos en esa vía, pues da igual el tema de los liderazgos. Y es verdad, y yo lo he vivido porque responde estrictamente por lo que podríamos llamar a mi generación y a mi vida, pues como sobre todo, pues claro, a partir de un liderazgo tan potente, tan arrollador, ¿no? Como vivimos aquello de San Juan Pablo II, todo eso después de tiempos pues también de dudas sobre muchas cosas, con el posconcilio y todo eso, pues de repente, bueno, pues ya sabemos lo que quiere la Iglesia, va por ahí. Bueno, pues ya hemos visto cómo después, pues desde la misma Iglesia muchas de esas cosas se discuten, parece que no todo era perfecto, que no todo... Claro, pues no tenemos que dejarnos llevar por el desánimo, ni tenemos que dejar por la, pues como diría yo, pues por un exceso de fustigamiento, ¿no? Y tal, ¿no? Sino pues, que si los escándalos de la Iglesia, que si tal, las cosas que afloran, qué horror. Bueno, pues vamos a perder un poco esa idea de pensar que tenemos que seguir a un líder carismático no sé cuánto, si vamos a ir un poco tal, y a partir que eso lo hacen mucho mejor quizá pues algunos de nuestros hermanos cristianos no católicos, pues desde eso, desde comunidades, desde asociaciones, desde tal, cada uno haciendo lo que puede y tratando de ser fiel a la verdad, pues seguro que eso acabará dando sus frutos. Yo lo veo así, pero a mí es que me parece que pecamos demasiado de un mesianismo, pero no un mesianismo de Cristo, ¿no? Sino un mesianismo terrenal, que además para nosotros, para los católicos, inmediatamente lo queremos ver en los papas, que creo que después resulta que no funciona. Estoy y no estoy de acuerdo con esto. A ver, por un lado es cierto, y además es cierto, no digo que sea cierto, a mí no me corresponde decir que sea cierto, estoy de acuerdo en parte de lo que has dicho, y además viene bien hacer esta reflexión porque estamos en una época, como has dicho muy bien, sin grandes liderazgos. Luego, más vale que no dependamos de ellos. Eso es completamente de acuerdo. Hay una cuestión, y esto, entiéndaseme bien, yo, por ejemplo, cuando estaba alejado de la Iglesia en mi adolescencia, a mí el hiperliderazgo de San Juan Pablo II me ayudó muchísimo porque me interpeló. Me ayudó muchísimo en mi proceso de conversión tener una persona que me interpelaba, que al principio aborrecía porque era insoportable para mí las cosas que él decía, y ese carisma extraordinario me hizo un bien enorme, ¿no? Un papa de perfil bajo quizá no habría hecho lo mismo, ¿no?
Ahora, es verdad que a veces hemos caído, y esto es evidente, no ahora, llevamos quizá desde Trento con un exceso, a veces los católicos, de papolatría, en el sentido que el perfil del Papa a veces es demasiado decisivo, ¿no? Y no siempre vamos a tener papas extraordinarios. La historia de la Iglesia enseña que los papas extraordinarios son una gracia que hay siglos que no hay ninguno, ¿no? Hemos tenido un siglo XX muy generoso en grandes papas, no es lo habitual en la historia de la Iglesia. Aunque se ha visto de la Iglesia sabe que esto no es lo habitual. Luego, cuidado con esperar siempre que venga de Roma. Pero, ¿qué ocurre? Dicho esto, ahora es donde viene mi matiz, ¿no? Yo sí creo que son necesarios los liderazgos. Creo que es un poco por donde va ¿En qué sentido? En que si uno piensa la situación de absoluta crisis que vivimos, de descristianización y apostasía general de Europa, que es un hecho indiscutible, y en España basta ver, pues yo soy un hombre joven relativamente, 53 años, yo he visto delante de mis ojos como mi país me lo han cambiado, y yo crecí en una familia cristiana y ahora eso es lo excepcional, apenas hay ya familias cristianas, aunque, eso sí, los que lo son, no me incluyo, porque yo no soy ejemplo de nada, pero conoces matrimonios jóvenes que son ejemplares y de una fuerza en su fe que quizá no era tan habitual antes, ¿no? En el sentido de que van contra viento y marea. Eso, o sea, vamos a quedarnos con el vaso medio lleno. Pero yo sí creo que las grandes crisis, viendo la historia, las grandes crisis de la historia de la Iglesia, en general se ha salido de ellas, y hemos tenido crisis como estas o parecidas, cuidado, esto no es la primera vez que pasa, no a este nivel de apostasía tremenda, pero sí a nivel de una Iglesia en decadencia, en profunda crisis y decadencia, ha pasado varias veces. Normalmente se ha salido a través del liderazgo de los grandes santos. Yo creo en el liderazgo de las figuras extraordinarias, igual que en historia, si los grandes hombres, sin Alejandro Magno, sin César, la historia sería de un Carlomagno, sería distinta. La historia de la Iglesia sin los grandes santos tampoco lo sería. Hacen falta grandes santos. ¿Qué problema tenemos? Que hoy día hay algo, y yo insisto esto mucho a mis alumnos, que es el control de la comunicación por parte de los adversarios de la Iglesia. De modo y manera que a lo mejor hay esos grandes líderes, porque me consta que santos, a ver, los hay, pero casi ninguno es conocido más allá de su diócesis o de su... ¿Por qué? Porque los que controlan la comunicación se encargan de que normalmente sea más conocido el nombre del que falla que del que es ejemplar. Luego, el problema con los líderes es que a veces no sabemos qué están. El problema a veces con los obispos, y tenemos aquí a un gran obispo, que yo he admirado mucho lo que hizo en su día, es que si sale es porque ha sido polémico y normalmente lo que sale es la polémica, pero no sale... Por ejemplo, ¿por qué todos sabemos quién es la Madre Teresa de Calcuta? Porque era tan extraordinario lo que hizo que es que no había manera de taparlo. Pero ¿cuántos religiosos y religiosas hay en el mundo haciendo cosas muy parecidas que no sabemos ni que existen? Entonces nos quedamos a través de los medios de comunicación con la idea de ya no hay santos. Claro que los hay, pero no los conocemos. Entonces, claro, es difícil ser líder si nadie sabe cómo vas a liderar para liderar. O sea, puedes ser santo sin que nadie se entere, solo lo sepa el Señor. Hay muchos santos que solo lo sabe el Señor. Ni la Iglesia nos ha enterado de que, esto no estoy diciendo ninguna herejía, la Iglesia solo ha identificado unos cuantos miles de santos en su historia. Hay otros muchos que la Iglesia no sabe que son santos y solo lo sabe el Señor. Esto es así, ¿no? Pues lo mismo pasa hoy día, ¿no? Hay muchos santos que no sabemos que existen. No lo saben ni en el Vaticano, ni lo sabe el gran público, y están. Y para que sean líderes hace falta que se les conozca. Y aquí es donde gente como Ricardo... que soy santo. Eso no lo sé, pero lo que sé es que te dedicas a estas cosas. Juega un papel, él hace esa labor entre, bueno, tú también, Pablo, una gran labor haces en tu medio, hay que dar a conocer, porque si no se da a conocer las buenas obras, no hay ejemplo. Y una de las virtudes que a veces olvidamos entre las obras de misericordia es enseñar al que no sabe y corregir, ¿no? Pues ejemplos de santidad son liderazgo. Entonces yo creo que hacen falta, y creo que haría falta otra Madre Teresa, otro San Juan Pablo II, en el sentido no de que sean mejores ni peores, cuidado, no estoy poniendo el medidor de santidad, no, sentido de proyección, que todo el mundo en cualquier hogar del África Negra, de la India o de Mongolia sepa que existen y que les interpelen. Pero para eso hace falta no solo liderazgo, sino hace falta que los medios te cuenten que existen.
Pero yo sí creo, este es el pequeño matiz, sí creo que son necesarios estos grandes figuras históricas para revertir una tendencia que si no se para, pues lo estamos viendo, ¿no? En sus familias, lo estáis viendo. ¿Cuántos católicos va a haber en España dentro de 50 años? Si no viene un gran santo y cambia esto. Evidentemente el Señor puede suscitar la gracia, pero normalmente se sirve a lo largo de la historia a través de grandes santos. Y hace falta figuras así para revertir una tendencia que nos lleva a la absoluta irrelevancia. Es el camino que llevamos. Estaba acordando, a medida que iba hablando Alejandro, de lo que dice el primer libro de Samuel, ¿no? Cuenta que Samuel servía a Yahvé, pero hace una acotación, ¿no? Dice, en aquel tiempo eran raras las profecías, ¿no? Parecía que no, que habían desaparecido los profetas, ¿no? Y claro, nuestros invitados hoy, Rafael Sánchez Saus y Alejandro Rodríguez de la Peña, estudiaron un tiempo que fue para la Iglesia y para Europa, para el Occidente, para la civilización occidental, un tiempo de verdadero florecimiento. Habéis hablado de San Benito, habéis hablado de los grandes papas de la orden benedictina, del Camino de Santiago, del arte gótico, del arte románico. Yo por mis pecados me dedico al siglo XX. Y cuando uno ve el que creo que podría defender, que no sé si es el siglo más oscuro y más tenebroso de la historia de la humanidad, pero es el siglo de la muerte industrial, del aborto generalizado, iba a decir, no solo de la descristianización, de la deshumanización radical desde el vientre de la madre hasta el último instante de vida, ¿no? Visto desde esa perspectiva, parece que es un tiempo en el que era rara la profecía, ¿no? Parece que es un tiempo en el que Dios parecería haber abandonado la historia. Pero claro, es también el tiempo hemos hablado de Pío XII, San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, se ha hablado de la Madre Teresa, pero podríamos hablar de las persecuciones que la Iglesia ha resistido y quizá, visto desde esa perspectiva, es un tiempo de una enorme gracia y también ahí podemos encontrar cierta resonancia de ese periodo medieval. Bueno, quería que terminásemos ordenadamente. Esto quiere decir que las primeras palabras han de ser de agradecimiento a los organizadores del Congreso Católicos y Vida Pública en Alcalá de Henares por habernos invitado. En segundo lugar, a nuestros invitados, a Rafael Sánchez Saus, a Alejandro Rodríguez de la Peña, que han tenido la generosidad de venir y la amabilidad de compartir esta conversación. A todos ustedes, por escucharnos y por atender esta invitación, y especialmente a don Juan Antonio por acompañarnos. Yo suelo decir que yo rara vez tengo el honor de que haya entre mi público nada menos que un sucesor de los apóstoles. Muchas gracias a todos.